Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los domingos, a las 10 de la mañana. También tenemos reunión de grupo en este lugar, en el kilómetro 41700, los días miércoles a las 19 horas, así que los invitamos para que puedan visitarnos y así poder compartir la palabra del Señor, hermanos. También les recuerdo que el pastor está todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 8:30, a través de la página de YouTube de la iglesia, a la cual invitamos a suscribirse, poner su me gusta y activar la campanita de las notificaciones, aparte de compartir. Y la página se llama La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Y está los días también lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio de La Predicadora. Nosotros estamos los lunes de 10 a 11 a través del Facebook y los viernes de 13 a 14 a través del Facebook, La Última Trompeta filial Rey del Pino, en conexión con la radio de La Predicadora. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Bueno, estamos en día feriado, ¿no? Estos días se decretaron feriados por causa de la Pascua que el mundo celebra y de todas esas cosas, como es de público conocimiento. Pero no queremos perder la oportunidad de poder compartir la palabra. Juntamente con mi esposa y con mi hijo Timoteo estamos en esta tarde. Así que muy contentos y agradecidos al Señor porque el Señor sigue siendo fiel, haciendo su obra preciosa y maravillosa, que primeramente es la transformación de vida y después la añadidura, que son prodigios, milagros y diversas maravillas que el Señor hace. Así que agradecidos al Señor por eso, hermano. Y bueno, como decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a dar para que nos saluden esta tarde, hermano. Amén. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día nuevo que el Señor nos da. Gracias al Señor por su palabra y por esta gracia maravillosa, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Y como decíamos, ¿no? El Señor sigue haciendo prodigios, milagros y diversas maravillas, respaldando esta gracia, ¿no? Y antes de ir a la oración y de comenzar con la palabra, queríamos compartir con todos ustedes una bendición que el Señor nos dio en estos días con respecto a nuestro hijo, ¿no? Y bueno, para resumirle un poco, nuestro hijo, desde que nació, le hacían estudios a él, y todos los estudios que le hacían a él en cuanto a la visión daban como resultado de que él no veía, ¿no? De que él no veía o que tenía una visión borrosa. Y bueno, y fíjese, 16 años nosotros con esa situación, clamando al Señor para que el Señor hiciera su obra, ¿no? Y bueno, y en estos últimos días, a causa de una rutina del colegio, nos llevaron a que teníamos que hacerle un chequeo general, y cuando lo llevamos al oculista, el oculista lo vio, lo revisó y nos decía, bueno, este chico necesita anteojos porque tiene miopía, dice. Y nosotros nos quedamos con mi esposa asombrados porque desde que él nació nos decían que él no veía. Y dice el especialista, dice, mire, yo estoy viendo acá el estudio que le estoy haciendo y este chico ve, dice. Nada más que él necesita anteojos para poder ver con más claridad, ¿vio? Y eso es maravilloso, ¿no? Maravilloso Dios, que el Señor hizo la obra, porque de habernos dicho durante 16 años Satanás atormentarnos durante tanto tiempo, ¿no? Queriendo debilitar nuestra fe, queriendo apocar nuestro ánimo, diciendo que nuestro hijo no veía, ahora el Señor hizo su obra maravillosa, ¿no? Y estamos agradecidos por eso, con mi esposa, hermano, agradecidos porque el Señor sigue siendo fiel. Así que queríamos compartirlo con ustedes también para que ustedes puedan gozarse juntamente con todos nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú, Señor, sigues sosteniéndonos con tu mano poderosa. Tú sigues obrando, Señor, prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en esta hora, asistiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, para que por medio de tu palabra, Señor, nosotros podamos alentarlos a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a ir al libro de Lucas. No es un libro que toquemos mucho, pero es un tema maravilloso y precioso. Este lo compartíamos con mi esposa hoy en la mañana. Ya hace unos días que lo veníamos compartiendo y lo veníamos meditando y nos gozábamos, ¿no?, con esto. Porque en cierta manera fue la experiencia de todos nosotros, de una u otra manera. Y en el capítulo 15 del libro de Lucas, en el versículo 11, podemos empezar ahí la lectura. Y dice la palabra del Señor, también dijo, ¿no? El Señor le hablaba a los discípulos por medio de parábolas, porque por medio de la mente natural que ellos tenían, ellos no iban a poder entender. Y amén que el Espíritu Santo todavía no había venido. El Espíritu Santo era el que lo iba a guiar a ellos a toda verdad y a toda justicia. Entonces también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes el padre, ¿vio? Le dio a cada uno lo que le correspondía. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjese, él pidió su herencia adelantada, ¿vio? Y tomó su herencia adelantada y se fue. Se alejó del Padre, se alejó de la comunión con el Padre. Fíjese, ¿no? Dios siempre buscando la comunión con nosotros y muchas veces nosotros nos distanciamos de la comunión con Él, ¿vio? Tomando solamente lo que Dios nos proveyó, la salvación, la justificación, la santificación, tomando esas cosas, ¿vio? Y nos distanciamos del Señor. Entonces dice, no muchos días después, juntándolo todo, dijo el menor, dice, se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí, dice, desperdició todos los bienes que había obtenido. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿vio? Cuando nosotros nos distanciamos de la comunión con el Señor y viene la prueba, viene de la prueba y ahí nosotros sentimos ahí el desánimo, sentimos ahí las situaciones que nos vienen a nuestra vida, sentimos todas esas cosas, ¿vio? Claro, ¿por qué las sentimos más? Porque estamos fuera de la cobertura de Dios, nos hemos alejado de la casa. ¿Cuál es la casa hoy? Y la casa es el cuerpo de Cristo. La casa es la iglesia, donde el Señor nos metió ahí dentro de su cuerpo. Dios nos juntó a todos nosotros ahí. Entonces dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿cómo malgasta un hijo de Dios lo que tiene? Viviendo conforme a la carne, porque él se fue, se distanció. Cuando nosotros nos distanciamos de la comunión con el Señor, ¿en qué andamos? Y andamos en la carne. Y la carne nunca nos lleva a nosotros a volver a la comunión con Dios, ¿no? Entonces dice, y vino una gran hambre, dice, en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Claro, ¿vio? Fue a buscar refugio al mundo. Este hombre. Y el cual le envió a una hacienda, dice, a su hacienda, para que apacentase los cerdos. ¿Vio? ¿Y a dónde nos van a meter en el mundo? En esclavitud. ¿Vio? En esclavitud nos van a meter. ¿Vio? No, porque lo llevó para que apacentase los cerdos. ¿Vio? Para que esté ahí, entre los cerdos, ¿vio? Entre los pecadores, viviendo conforme al mundo, conforme a todo lo que el mundo ofrece, ¿vio? Pero hay una cosa muy importante que tenemos que recalcar acá. Él se distanció de la comunión del Padre, dejó la casa del Padre, pero hay algo que nunca puede dejar, ¿no? Hay algo que
el cristiano nunca puede dejar, y es su calidad de hijo. Él nunca deja de ser hijo. Pero se fue de la iglesia, pastor. No importa, él nunca deja de ser hijo de Dios. ¿No? Él nunca deja de ser un cristiano, uno comprado y lavado con la sangre de Cristo, porque el Señor pagó el precio. ¿No? Él lo que hizo fue distanciarse de la comunión con el Padre. Él ya no era responsabilidad del Padre. Cuando vivía con el Padre, él gozaba de los beneficios del Padre y de la casa de su Padre, y era responsabilidad de su Padre, porque el Padre velaba por todo lo que él tenía. Pero ahora él se alejó de la comunión con el Padre, y ahora él estaba tomando responsabilidad de su propia vida. Y nosotros no podemos hacernos responsables ni siquiera de un pelo de nuestra cabeza, dice la palabra del Señor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio claro, porque no sabía qué hacer con lo que él tenía. No sabía qué hacer y no lo podía usar bien lejos del Padre, lejos de la comunión con el Padre. Así el Hijo de Dios, cuando se aparta y se va al mundo, ¿vio? Al principio cree que él puede mantenerse en comunión con Dios aunque esté en el mundo. Al principio cree que puede manifestar la vida de Dios aunque esté en el mundo. Al principio cree que puede seguir siendo un hombre espiritual aunque esté en el mundo. Pero ¿qué pasa ahí? Empieza un enfriamiento. ¿Vio? Empieza un enfriamiento porque él se alejó. ¿Vio? Él se alejó de la comunión con el Padre. Empieza un enfriamiento ahí. Y fíjese a dónde lo lleva el enfriamiento. A tener comunión con aquellos, ¿vio?, que no tienen la misma vida que él. Porque fíjese dónde terminó este hijo pródigo. Dice, y cuando comenzó a faltarle, dice, fue y se arrimó, dice. ¿Vio? No se arrimó al Padre. No volvió a la comunión con el Padre inmediatamente. Fue y se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Vio? Fue a buscar ayuda en el mundo. Fue a buscar ayuda entre aquellos que no habían nacido de nuevo. Él era un nacido de nuevo, porque él era hijo. ¿Vio? Él era hijo. Y entonces dice, fue a buscar ayuda allá. ¿Vio? Y dice, el cual envió a su hacienda, y dice, y encontró a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda. No era de él la hacienda, era de aquel que él encontró. ¿No? Ahora dependía de otro. ¿Y qué hizo ese otro? Fíjese lo que hizo. Lo envió a su hacienda. ¿Para qué dice? Para que apacentase los cerdos. ¿Vio? Lo esclavizó. Y así cuando el Hijo de Dios se aparta de la comunión con Dios, se va al mundo y vive en el mundo, conforme a los deseos de la carne, conforme a la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan. ¿Vio? Cuando él vive ahí, es esclavo. ¿Vio? Ya pasa a ser un esclavo. Fíjese, se esclaviza de aquel que lo toma como siervo. Y entonces dice, y desea llenar su vientre de las algarrobas. Pero este no era un esclavo posicional, este se hizo esclavo. Este posicionalmente era hijo. Y su calidad de hijo no la perdía. Lo que él perdió era su comunión. Y como perdió su comunión, ya no había alguien que lo conduzca a él. ¿Cómo tenía que vivir? Entonces adoptó la forma de un esclavo. Aún siendo hijo, fíjese. Y así muchos hermanos, al no conocer su posición verdaderamente, como nos pasaba a nosotros, ¿no?, nos comportábamos como esclavos. ¿No? ¿Esclavos de qué? Como esclavos del pecado. Pero como hablábamos con mi esposa hoy, me compartía ella un pasaje, dice que si el Hijo os libertare, dice, ¿no?, seréis verdaderamente libres. Y a nosotros nos libertó el Hijo. ¿Quién nos libertó? Cristo nos libertó. Por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ya no somos siervos del pecado, no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Fíjese qué maravilloso. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Mire, quería comer lo que ellos comían. Con tal de saciar su hambre, él quería comer lo que ellos comían. Pero la comida que ofrece el mundo, ¿vio?,
para el pecador no es la misma que ofrece Dios para el Hijo de Dios. ¿No? Y nosotros nunca nos vamos a poder saciar con lo que el mundo ofrece. Nunca. Nunca nos vamos a poder saciar con lo que el mundo ofrece. Nosotros de lo único que nos saciamos es de la palabra de Dios y de la comunión con Dios. Fíjese qué maravilloso. Y deseaba llenar, claro, tenía hambre, pero donde él estaba no encontraba lo que lo llenaba. Entonces él intentó, ¿no? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas, ¿no? Del desecho del mundo, ¿no? Porque lo que comían los cerdos era lo que los amos desechaban, ¿no? La fruta podrida y todo lo que ellos juntaban de la comida que ya se había desperdiciado, eso le daban de comer a los cerdos. Y este pensaba que se podía alimentar de eso. Fíjese qué terrible, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Claro, nadie le daba. Y volviendo, dice, en sí, fíjese, él tuvo que ir hasta esa posición para recordar el lugar que él tenía. ¿No? Para recordar el lugar que él tenía. Y dice, y volviendo en sí, dice, cuando estaba ahí entre medio de los cerdos, cuando estaba entre medio del chiquero ahí, y volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿No? Y los jornaleros son empleados, son peones, ¿no? Y ellos, siendo empleados, siendo peones, tienen abundancia de pan, abundancia de alimento. Imagínense el hijo. Imagínense el hijo. Dice en el libro de Cantar de los Cantares, dice la palabra del Señor que el Señor, dice, nos llevó a la casa del banquete, dice, ¿no? A la casa del banquete, fíjese, donde hay abundancia de alimento para nosotros los hijos. Y dice que su bandera sobre nosotros fue amor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Señor Jesús. Y este buscaba llenar su estómago de las algarrobas, de los desechos que eran arrojados a los cerdos. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí mi esposa me está ayudando con el versículo de Cantar de los Cantares. Entonces dice, este volviendo en sí, claro, ¿cómo termina alguien ahí? ¿Vio? En medio del mundo, en medio de la sociedad del mundo, porque salió de sí. ¿Vio? En cierta manera perdió la visión. ¿Por qué perdió la visión? Porque se cortó la comunión con el Padre. Cuando cortamos la comunión con el Padre, entonces no hay una visión clara de hacia dónde nosotros tenemos que ir, ¿no? Y fíjese, entonces empieza el deslizamiento. Este joven empezó a deslizarse. Salió de la casa del Padre, terminó en el mundo. Malgastó su herencia y terminó entre los cerdos. Fíjese. Pero ese no era su lugar. Él no era un cerdo, él era un hijo, ¿no? Y así nosotros no somos cerdos, nosotros somos hijos. Fíjese. Y dice la palabra del Señor que, y si hijos, dice, herederos y coherederos con Cristo de los bienes de Dios, dice. Fíjese qué maravilloso. ¿Encontraste, amor? Sí, dice en el 2.4. 2.4 de Cantar de los Cantares. Sí. Fíjese lo que Dios hizo con nosotros. Con nosotros. Él nos hizo hijos y nos llevó a un lugar. Fíjese. Sí, amor. Cantares 2.4. 2.4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él desplegó una bandera. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso habla de que nosotros ahora le pertenecemos al Señor. ¿Y qué derecho tiene el Señor? ¿Por qué le pertenecemos? Porque Él pagó un precio, ¿no? Dice, me llevó a la casa del banquete, dice, y su bandera, sobre mí fue amor. Fíjese. ¿Y dónde desplegó el Señor su amor sobre nosotros o para con nosotros? En la cruz del Calvario. Ahí Él desplegó su amor. Ahí Él nos hizo saber a nosotros cuánto nos ama. Dice la palabra del Señor, mirá cuán amor nos ha dado al Padre, dice, ¿vio? Que envió a su Hijo. Fíjese, su bandera sobre nosotros fue amor. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Poder entender que
como Él nos amó, nadie nos va a amar. Nadie nos va a amar como Él nos amó. ¿Vio? Por eso, aunque nosotros nos distanciemos de la comunión con Él, no con eso, yo le estoy diciendo, usted haga y viva como usted quiera, total Dios lo recibe cuando quiere. No. Estamos hablando de un descuido. Un descuido. Y un descuido empieza, ¿vio?, con algo tonto. ¿Qué puede ser algo tonto? Y la falta de la vida de oración. La falta de la vida, que no es tonto, es muy importante, pero es algo... Bueno, vamos a tomarlo de la otra manera. Puede empezar con algo que se descuidó, que es muy importante, como la falta de oración, la falta de lectura de la palabra, la falta de congregarnos, ¿vio? Y ahí empieza, ¿vio? Ahí se empieza uno a entibiar, ¿vio? Hasta que llega a un estado frío y se aleja de la comunión con el Señor. Y fíjese dónde cayó este muchacho. Este muchacho cayó en el chiquero, con los cerdos. ¿Qué hacía ahí este hombre? Este hombre no pertenecía a ese lugar. Él pertenecía a la casa del Padre. Fíjese. Y volviendo en sí, dice, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Volviendo en sí, él llegó un momento donde él se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que padezco de hambre. Me levantaré, dice, ¿no? Entonces, la primera reacción es volver en sí. ¿Vio? ¿Y qué nos hace volver en sí a nosotros? ¿Vio? La palabra, viene la palabra. Nosotros somos hijos. Y si hijos, herederos. Y si herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces viene la palabra. Y nos hace saber nuestra posición. ¿Qué estamos haciendo nosotros enredándonos con las cosas del mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros tratando de vivir igual que el mundo? ¿Vio? Dice la palabra, este mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre, dice, y le diré, Padre, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, así nos vemos nosotros, porque claro, nosotros decimos, nos distanciamos de la comunión con el Señor. Nos fuimos y vivimos conforme al mundo, conforme a la carne. Soy un pecador, decimos nosotros. Y decimos, Padre, volveré a la casa de mi Padre, volveré a la iglesia. ¿No? Y le diré al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado. Claro, nosotros creemos que por nuestra obra o por nuestra conducta, nosotros merecemos o no merecemos ser llamados hijos de Dios. Pero no es por eso que nosotros merecemos o recibimos la calidad de hijo. Nosotros recibimos la calidad de hijo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros nos hace hijos es el sacrificio de Cristo, el haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y aunque nosotros nos distanciemos de la comunión con el Señor, nosotros seguimos siendo hijos. Nosotros seguimos siendo hijos, fíjese. Vamos a leer ahí en Juan, creo que era Juan 15:38. Alabado sea el nombre del Señor. Era Juan 8:34. 8:34. Me fui lejos. 8:34, gracias. 8:34. Dice, Jesús le respondió, claro, porque acá viene una cuestión. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dijeron los fariseos ahí. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Claro, porque Jesús le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en el 8:32. Y en el 34 le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Vio? El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda en casa para siempre. Fíjese. Y Pablo nos enseña a nosotros que ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué no somos esclavos del pecado? Porque somos de aquel que nos compró. ¿Vio? ¿Y quién nos compró a nosotros? Cristo.
¿Vio? Cristo nos compró y no nos compró con un precio cualquiera. Él nos compró con su propia sangre. ¿Vio? Porque comprados sois por precio, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vio? Entonces nosotros hemos sido comprados con precio, dice. Somos de Él. Pero ¿qué pasó ahora? Nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios y mire dónde terminamos. Bueno, tenemos que tener la actitud que tuvo este hombre. Dice que levantó sus ojos al cielo y reconoció, hubo un cambio de mente en él. Me he distanciado de la comunión con Dios. Me he distanciado, me he alejado. He dejado que la concupiscencia de la carne me gobierne. ¿Vio? Y me arrastre fuera de la comunión con el Señor, con el cuerpo de Cristo. ¿Qué haré ahora? Y volveré a mi padre, dijo el hijo pródigo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en ese caso? Y volvernos a Dios. ¿Vio? Pero ya Dios no nos está esperando como en el monte Sinaí, ¿vio? Donde Dios decía en el monte de Sinaí que nadie se acerque. Dios nos está esperando en el monte de Sión. Y Dios nos está diciendo a nosotros, acercaos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para que puedan hallar el oportuno socorro para vuestras almas. Entonces este muchacho, claro, él tenía una visión equivocada del Padre. Por eso su declaración. Porque él no estaba mirando el amor y la misericordia del Padre. Él estaba mirando el acto que él cometió. ¿Vio? Al distanciarse del Padre. Pero cuando nosotros miramos el amor y la misericordia del Padre a través de Cristo, entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente. Reconciliarnos con Dios y seguir corriendo la carrera. ¿Vio? Nosotros nuestra calidad y nuestra posición de hijo no la perdemos nunca. Lo que perdemos es nuestra comunión con el Señor. Pero eso tiene solución. ¿Vio? Eso tiene solución. Nosotros nos acercamos al Señor, nos arrepentimos. ¿Arrepentirse qué quiere decir? Que hay un cambio de mente, un cambio de dirección. ¿Vio? Si yo para errar, en lugar de ir para la derecha, yo fui para la izquierda, cuando yo estoy diciendo que hubo un cambio de mente, un arrepentimiento genuino, no voy a decir, bueno, yo me arrepiento y voy a seguir yendo por la izquierda. No, me arrepiento y ahora en lugar de ir por la izquierda, que fue el camino equivocado, ahora voy a ir por la derecha, que es el camino que Dios me marcó. ¿Vio? Eso es un cambio de mente, eso es volverse de la falta que hemos cometido. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y lo más maravilloso es que Pablo nos trae claridad de esto. ¿Vio? Y, o mejor, bueno, lo vimos ahí en el libro de Juan, dice, el esclavo no queda en casa, pero el hijo queda para siempre. Y Pablo nos habla a nosotros y nos dice a nosotros que nosotros ya no somos esclavos, ¿vio? Sino que somos hijos. Ahí en Romanos capítulo, creo que 6, 19, dice eso, que nosotros ya no somos esclavos. ¿Vio? Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos... En el 16 podemos leer. El Espíritu mismo, Romanos 6:16. ¿Estaba leyendo Juan? el 8. No, estaba leyendo el 8. 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis... Perdóname. Fíjese, éramos. Nosotros ya no Dios, somos más amén. esclavos del pecado. Pero pastor, yo me fui de la iglesia. Ya no oro, ya no leo, ya no visito a los hermanos. Eso es un pecado. No, eso es un descuido de la comunión con Dios. Porque si usted primeramente no tiene comunión con Dios, no va a tener comunión con los hermanos y mucho menos con la iglesia. Ahora vuelva usted a la comunión con Dios. ¿Sabe quién es el único que puede volver a la comunión con Dios? El Hijo. El Hijo puede tener comunión con Dios. El pecador no tiene comunión con Dios. El pecador para tener comunión con Dios tiene que morir y nacer de nuevo. Entonces se va a convertir en un hijo y el hijo tiene comunión con Dios. Fíjese. Por eso el hijo pródigo, él se fue de la casa del padre. Él malgastó su herencia, pero él no dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Fíjese.
Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. ¿Leo más? Sí, en el 6:15. Tenemos que leer hasta el 20. En el 17 sigo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sí. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿De qué manera? De la misma manera. ¿Vio? ¿Nosotros hacíamos esfuerzo para presentar nuestros miembros al pecado? No. ¿Tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo para presentar nuestros miembros a la justicia? No, tenemos que dejar que así como la vida de Adán naturalmente nos llevaba a pecar, ahora tenemos que dejar que la vida de Cristo naturalmente nos lleve a servir a la justicia y a la santidad. No es que yo tengo que servir a la justicia y a la santidad por medio de un esfuerzo. Tengo que dejar que la vida de Dios me lleve a eso, asistida por el Espíritu Santo. ¿Leíste hasta el 19 o no? Sí. En el 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis ahora? Dice. Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora, ¿no? Usted no tiene que verse como era, tiene que verse como es. ¿No? Y es más, tiene que verse, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿No? Aunque mi esposa me está mirando porque me equivoqué el versículo, así que lo va a buscar para ayudarme para que no me equivoque. Pero creo que está en 1 de Juan. Entonces dice, porque mientras ella lo busca, yo termino de leerle el pasaje acá. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, no tenemos culpa acerca de lo que la justicia nos enseña, porque éramos esclavos del pecado, éramos. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. Mas ahora, que habéis muerto y habéis nacido de nuevo, habéis sido libertados del pecado. Entonces no podemos seguir diciendo que somos pecadores. Hemos sido libertados del pecado. Si nosotros decimos que seguimos siendo pecadores, Cristo no hizo un sacrificio perfecto. Cristo no derramó su sangre perfectamente, porque dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces la sangre de Cristo fue adulterada, y eso no se puede ser. La sangre de Cristo era perfecta, el sacrificio fue perfecto. Dice que Él fue traído, según el libro de Juan, dice que Él fue traído delante de Pilato para que Él fuese juzgado y sentenciado. ¿Vio? Y dice que después de que Pilato lo llevó al pretorio y fue azotado y fue juzgado, y dice que Pilato lo trajo delante del pueblo judío y de Él dijo, dando testimonio, dice, ningún mal encuentro en este hombre. Entonces Él fue juzgado y fue hallado perfecto. Fue hallado perfecto. Por eso fue el sacrificio perfecto. Juan dijo cuando lo veía a Jesús viniendo a él en el río Jordán para ser bautizado, en Juan 1.29. Ese versículo sí me acuerdo bien. En Juan 1.29. He aquí que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, he aquí que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba dando testimonio de Jesús. Y ahí se cumple la palabra que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, por ahí, dice que la ley y los profetas dieron testimonio del Señor, que era hijo de Dios, hijo de David según la carne, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, ibas a leer ahí. Primera de Juan 4:17. Amén. 4:17. Primera de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Entiende lo que usted está escuchando ahí, hermano? Si nosotros decimos que somos pecadores, que nosotros, incluso si nosotros decimos que podemos llegar a perder nuestra salvación, ¿qué confianza nosotros vamos a tener en el día del juicio? ¿Qué confianza vamos a tener cuando vayamos delante del tribunal de Cristo? Ninguna.
vamos a ir con un terror en nosotros, ¿vio? Pero ahora tenemos confianza, dice. ¿Por qué tenemos confianza? Porque estamos seguros, por medio de lo que la palabra de Dios dice, que como Él es, nosotros somos en este mundo. Y cuando vayamos delante del tribunal de Cristo, ya no vamos a ser juzgados como pecadores, sino que vamos a ser juzgados para recibir lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces dice acá la palabra del Señor en Romanos: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, dice, ¿vio? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿vio? Hemos sido libertados. Hemos sido libertados del pecado. El hijo pródigo fue libertado del chiquero. El hijo pródigo salió de ahí y volvió a la comunión con el Padre. Fíjese. Dice, hemos sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto, dice, la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, volviendo ahí a Lucas, dice acá la palabra del Señor. Fíjese lo que dice acá. Mas me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Vio? He pecado, he cortado mi comunión contigo. ¿Vio? Pero no le deja de decir Padre. ¿Vio? No le dice amo, le dice Padre, porque su calidad de hijo él no la perdió. Él lo que perdió fue su comunión con el Padre. Entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Él cree que no es digno. El Padre no dijo nada. Fíjese que en todo el relato, después de que él recibió la herencia y se fue, el Padre no menciona nada hasta el versículo 23. Perdón, hasta el versículo 22. Desde el versículo 14 hasta el versículo 22, no vemos que el Padre haya dicho nada. ¿Vio? No vemos al Padre emitir palabra contra él. Vemos a él emitiendo palabra contra sí mismo, pero al Padre contra él no. Entonces dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a un esclavo. Pero el esclavo no queda en casa. El hijo queda en casa para siempre. ¿Vio? El hijo queda en casa para siempre. El esclavo no. Y nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se veía a sí mismo así, pero el padre no lo veía así. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿vio? Cuando aún estaba lejos, ¿vio? Cuando usted está lejos de la comunión con el Señor, pero en su corazón el Señor obró de tal manera un arrepentimiento en su corazón, un cambio de mente en su mente propiamente dicho, ¿vio? Aunque usted está volviendo a esa comunión, el Padre ya vio en su corazón, ya vio que usted tuvo un cambio, tuvo una transformación. ¿Vio? El Padre ya lo vio, porque el Padre estaba viendo volver a su Hijo. ¿Vio? El Padre estaba volviendo a ver a su Hijo, a la comunión con Él, a su casa. El Padre lo estaba viendo. ¿Y qué produjo eso en el Padre? Lo que produjo en el Padre fue gozo, porque estaba viendo a su Hijo volver a la comunión con Él. ¿Y usted qué cree que pasa cuando un hijo de Dios vuelve a la comunión con el Padre? Eso produce gozo en el corazón del Padre, en el corazón de Dios. Porque un hijo suyo, no un pecador, un hijo suyo está volviendo a la comunión con Él. Fíjese qué maravilloso. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. ¿Vio? Cuando Dios ve que nosotros estamos en esa disposición de volver a la comunión con Él, Dios inmediatamente viene a nuestro encuentro. ¿Vio? Dios inmediatamente, y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Vio? Manifestó su amor. Así hace Dios. Cuando ve en nosotros el cambio de mente, Él vuelve a mostrarnos nuevamente su amor. Él vuelve a mostrarnos su amor. ¿Cómo lo hace? Nos hace recordar lo que nosotros somos.
como pasó con el hijo pródigo. Fíjese lo que dice aquí. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, ¿vio? No atendió a esa declaración del hijo. Él estaba contento en su corazón porque el hijo había vuelto. No atendió a eso. Dice, él dijo a su siervo: sacá el mejor vestido. Si usted tiene al alcance de su mano, bueno, hoy está el celular. Hoy está el celular en la computadora. Si usted tiene al alcance de la mano el internet, si tiene al alcance de la mano una Biblia física, mucho mejor. Si usted busca la versión antigua, 1909, en el texto original, cuando el padre dice sacá el mejor vestido, en el texto original no dice el mejor vestido, dice sacá el primer vestido. ¿Vio? ¿Y eso qué dice? ¿Y eso qué quiere decir? Que el padre le está devolviendo su comunión con él. ¿Vio? El padre está trayendo a su hijo nuevamente a la comunión como hijo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Sacá el primer vestido. El vestido que nunca tendría que haberse sacado. ¿Vio? Pero el padre dice, sacá el primer vestido y vestirlo, dice. Fíjese. Y vestirlo, dice. Y vestirle. Y poner un anillo en su mano. Y el anillo habla de que tiene autoridad. Mientras que él estaba entre los cerdos, ¿qué autoridad tenía? Ninguna. Pero ahora tiene un anillo en su mano y tiene autoridad. Y ahora tiene calzado en sus pies. Y Pablo nos enseña ya en el libro de Efesios capítulo 6, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, donde nosotros caminamos hoy, llevamos paz. ¿Por qué? Porque llevamos a Cristo con nosotros. Fíjese, ponerle nuevamente un calzado en sus pies, dice. Y traer el becerro gordo, ¿yo? Traer el becerro gordo y matarlo, dice. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, dice, y ha revivido. Y se había perdido y es hallado, dice. ¿Vio? Este mi hijo, dice, se había distanciado de mí, se fue de la comunión conmigo, se fue de mi resguardo, pero volvió. ¿Y qué hizo el padre? Y lo sentó al hijo ahí y le empezó a recriminar su falda. No, dice que él mató el becerro gordo. Hizo fiesta, dice. Fíjese qué maravilloso. Sí, amor. Hizo fiesta, mató el becerro gordo. Y dijo, hagamos fiesta porque este es mi hijo, dice. Que había muerto, dice, pero ahora está vivo. Volvió a la comunión con el Padre. Fíjese, volvió a la comunión con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Trae el becerro gordo y matarlo y comamos, dice. ¿Vio? ¿Vio lo que hace Dios? Nos invita a comer con Él, a gozarnos con Él. Porque un hijo suyo volvió a la comunión con Él. Porque este mi hijo muerto era. Alabado sea el nombre del Señor. Muerto era. Gloria al nombre del Señor. Ahí podríamos leer Efesios 2.5 y ya vamos terminando, hermanos. Ya se pasó la hora. Pero el concepto de la palabra yo creo que ya quedó. ¿Vio? Que nosotros erradamente podemos distanciarnos de la comunión con el Señor, pero no perdemos nuestra calidad de hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Efesios capítulo 2, versículo 5 dice así la palabra: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese, cuando nosotros estábamos muertos, cuando todavía no teníamos nada que pudiera acercarnos nosotros a Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Y Él, su sacrificio, nos acercó a Él. ¿Vio? Por eso el becerro gordo. Trae el becerro gordo y matadlo, dice. ¿Vio? Ahí hubo un sacrificio. El sacrificio que hizo que el Hijo pudiera acercarse confiadamente al Padre y que produzca gozo en el corazón de ellos. Y el sacrificio de Cristo nos trajo a nosotros gozo, alegría y contentamiento. Porque fue por medio de Él que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Vio? Qué maravilloso, hermano. Trae el becerro gordo y matarlo, dice. Y hagamos fiesta. También después vemos que ahí el hijo mayor tuvo ahí una reacción. Pero eso tal vez lo veamos en el programa que viene. Pero esto es maravilloso, ¿no? El hijo queda en casa para siempre. Pero el esclavo no. Y nosotros no somos esclavos, sino hijos.
Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermano. El Señor les bendiga. Nos estaremos viendo el día lunes a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por traernos claridad acerca de estas cosas para que podamos gozarnos. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.